Hola, hola. Mitad de semana, continuando con la serie de videos de los días miércoles sobre las 5 heridas de la infancia. Hoy le traigo la herida de humillación. Soy Cintia Franco, creadora de Psicodespertar Consciente, y hoy vamos a hablar un poquito cuáles son los entornos en los que normalmente podemos generar esta herida de humillación o pudimos haber sufrido nosotros mismos y luego nos convertimos en un adulto con esa herida. Esta herida generalmente sucede cuando los padres comparan mucho a los niños, ya sea con sus hermanos mayores o con otros niños de su edad. Eso genera una baja autoestima en el niño y también una falta de autosuficiencia ya cuando se convierte en adulto. Genera personas muy dependientes de los demás porque siempre están buscando la aprobación, por ejemplo, de su pareja, de sus maestros, de sus amistades. Constantemente están generando esa inseguridad porque necesitan ser reconocidos y aprobados para poder sentir una valía de sí mismos. Entonces, como esto desarrolla una baja autoestima en el niño, siempre están comparando también su personalidad con la de los demás. Las heridas emocionales relacionadas con la humillación generan personas que dependen siempre de la opinión de otros para hacer algo. Es como que de alguna u otra manera tienden a tener muy en cuenta las críticas y el qué dirán de los demás. ¿Por qué? Porque tienen miedo a revivir esa herida de humillación. No sé si hasta ahora se suele utilizar ese método de castigo, pero antes se hacía arrodillar a los niños cuando se portaban mal o cuando hacían algo que no estaba correcto, entre comillas, porque siempre la percepción de correcto o incorrecto es en base también a lo que percibieron los padres de sus propios padres. Entonces se repite esa forma de educación, de enseñanza, y esta herida de humillación a veces genera mucho dolor en el adulto, mucha dificultad para confiar en que no va a revivir esa herida de haber sido humillado y por ende rechazado a través de esa humillación, porque el niño no interpreta que está siendo educado a través de haberle hecho arrodillar para pedir perdón, o a veces también solía utilizarse ese mecanismo de que te vas a la esquina y te arrodillas y vas a estar 10 minutos, 15 minutos o lo que el padre determine. Eso, o sea, si uno fue criado bajo esa enseñanza, bajo esa educación estricta de constante humillación, porque le hacían arrodillar, le hacían pedir perdón, entonces es muy fácil que nosotros generemos esa herida de habernos sentido humillados en la adultez, en la niñez, y eso se proyecta otra vez con los vínculos que vamos desarrollando siendo adultos. Puede ser que atraiga una pareja que me humille constantemente, que me desapruebe y que yo sienta que no soy lo suficiente para esa pareja, porque siempre estoy pidiendo esa aprobación, siempre estoy con esa baja autoestima que me genera ese rechazo. También puede ser que en el lugar de trabajo se proyecte con los compañeros de trabajo. Siempre el adulto con esta herida de humillación se siente humillado, se siente víctima, tiene muy arraigado el pobre de mí constantemente, proyecta eso en todos los entornos. En la familia, en el trabajo, en la universidad, siempre pobre de mí, siempre muy humillado, y tiene ese sentimiento de víctima que muy difícilmente uno tiende a reconocer cuando tiene esta herida, porque nosotros crecimos con esa percepción de que constantemente tenemos que demostrar de que somos valiosos, porque si no vamos a ser humillados.
crecen con esa percepción de que no están generando esa aceptación de su entorno. Y también podría ser que genere adultos muy tiranos y egoístas. Esto suele suceder como un mecanismo de defensa. Y también sucede que tienden a humillar a las demás personas para sentirse bien consigo mismos, porque ya tienen ese mecanismo de defensa en su inconsciente y entonces constantemente intentan humillarle a las demás personas para sentirse ellos un poquito bien consigo mismos. También puede suceder que hayan crecido en entornos donde los padres no se daban cuenta de las necesidades emocionales del niño o la niña por varias ausencias, ya sea porque el padre o la madre no haya estado presente, ya sea que hayan sido educados por los abuelos, hayan sido educados por los tíos, y como cada uno siempre tiene una forma de educación distinta, a veces le transmite al niño esa misma forma que fue educado. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos nuestras heridas, trabajemos nuestras percepciones e indaguemos para qué estamos repitiendo ciertos patrones o para qué yo genero esa necesidad de aprobación. Porque siempre esconde, o sea, las necesidades que nosotros vamos proyectando siendo adultos siempre esconden necesidades más profundas, que ya están viniendo del entorno en el cual nosotros programamos nuestra mente subconsciente. Entonces, esta herida generalmente, como tiende a generar que el adulto siempre sienta que está siendo humillado, también puede ser que genere un entorno en el trabajo donde los compañeros no lo reconozcan, donde no haya esa armonía, porque siempre es la persona que es como la persona lo percibió. También suele suceder que cuando estamos trabajando las heridas de nuestra infancia, tendemos a proyectar la culpa a los padres. Estos videos que yo realizo no son para que nosotros busquemos culpables, son simplemente para que podamos descubrir por qué somos como somos o qué podría estar oculto detrás del carácter o el temperamento que fuimos desarrollando de adultos. Estos videos tienen que servir para tomar conciencia, no para culpabilizar a los padres ni decir, por culpa de que yo fui crecida, que yo fui educada, con esa humillación, entonces yo hoy en día me convierto en una persona que humilla, me convierto en una persona muy egoísta, muy tirana. No estamos buscando culpables, estamos intentando volvernos responsables de lo que yo como niña percibí en mi entorno familiar. Y de hecho que también los padres que ocasionan este tipo de heridas, quiere decir que también lo sintieron de niños. Las heridas emocionales siempre se propagan a través de los lazos familiares. Y luego nos encontramos con una sociedad que está completamente herida porque nunca trabaja sus heridas emocionales. Y como no trabaja esas heridas, siempre proyecta en cada entorno que va haciendo un vínculo o que se va desarrollando como ser humano. Esta herida de humillación que genera porque los padres siempre le están comparando, como mencioné al principio del video, están comparando a sus hijos porque tu hermana mayor es mejor, tu hermano menor no se comporta como vos, vos siempre estás siendo el peor, siempre. Son de repente niños los cuales percibieron que eran constantemente criticados. Y de hecho que cuando uno se convierte en adulto sigue siendo criticado por el mismo padre que generó esa frustración en el niño. Suele suceder
que cuando nosotros nos convertimos en adultos, que no nos damos cuenta que tenemos esa herida y seguimos perpetuando, manteniendo el mismo vínculo o la misma relación con el padre que me generó esa herida. Entonces, si yo me llego a convertir en madre el día de mañana y tengo esta herida de humillación, yo voy a tender a provocarle la misma herida a mis hijos. ¿Por qué sucede? Porque siempre los mandatos y las formas de crianza van pasando de generación en generación, y quiere decir que mi método de educación yo lo estoy trayendo ya de mi clan familiar. Por eso es que también muchas veces se dificulta al momento de comparar y de criticar la educación o la enseñanza de los otros padres, porque yo siempre voy a defender que mi método es el correcto, que mi método es el que está bien. Entonces ahí tiende a haber dificultades. A veces sucede esto entre ambos padres, porque no se ponen de acuerdo en la crianza de un niño, porque cada uno obviamente proviene de una familia distinta y de unas costumbres distintas. Entonces, sin querer, van provocando en el niño las mismas heridas sin trabajar, que no se hicieron conscientes. Y esto genera más de lo mismo. Como no pudimos trabajar eso en la generación anterior, entonces se sigue pasando a la siguiente y a la siguiente. También esto se trae mucho del transgeneracional. Puede ser que yo, al convertirme en madre, si tengo esta herida de humillación, sea completamente opuesto de lo que fueron mis padres. Esto se da porque tenemos solo dos formas de sanar los conflictos que nos conectan con nuestra familia. Las dos maneras son: o repetimos o reparamos los patrones. Cuando nosotros repetimos es que no estamos haciendo consciente lo que está inconsciente, entonces vamos perpetuando la herida. Y también se puede dar el caso de que, como tomamos conciencia de que esa humillación, como estamos hablando de la humillación hoy, tomamos conciencia de que esa humillación nos generó una herida muy, muy profunda, que después nos convertimos en adultos y nos cuesta vincularnos. Entonces ahí suele suceder que reparo yo lo que sucedió en mi clan familiar y corto eso, siendo totalmente distinta y diferente en mi método de educación con mis hijos. Pero no sucede en la mayoría de los casos, y no sucede porque la mayoría ni siquiera conoce cómo funciona su mente. Nuestra mente subconsciente se programa desde el vientre materno hasta los 7 años aproximadamente, y corresponde al 95% de nuestra mente. Esto quiere decir que solo el 5% nosotros somos conscientes diariamente de nuestros procesos. Entonces quiere decir que reaccionamos en automático. Reaccionamos en automático porque estamos actuando en base a nuestra programación de la infancia. Entonces, por eso es que muchas veces se dificulta al momento de trabajar las heridas. Yo recibo muchas consultas de los padres que normalmente me preguntan: ¿y cómo hago para trabajar esas heridas? ¿Cómo hago para que eso no me siga dañando y entonces yo no le provoque la misma herida a mis hijos? Porque en realidad ya no quiero hacerlo. Hay muchos padres que toman conciencia de estas situaciones, trabajan sus heridas y ya no le provocan esa herida al niño. Entonces esa es una forma de cortar con ese vínculo emocional que ya tanto daño a veces causa en las generaciones. Entonces no es difícil, pero sí tiene un proceso. Primeramente, un proceso de reconocer esa herida. Si yo cumplo con las características de haber sido un adulto que fue muy humillado por sus padres, por lo que ya estaba mencionando, porque fue constantemente comparado. De hecho, también los que se convierten en padre con esta herida comparan mucho a sus hijos,
porque obviamente fue lo que aprendieron. Crecieron con esa percepción de injusticia, de haber sido tan comparados con los hermanos o con personas extrañas, que normalmente siempre vuelven a cometer ese error, entre comillas, porque en realidad no son errores, son formas de crianza que vamos aprendiendo. Y cuando no se toma conciencia acerca de el sistema de crianza que tal vez provocó muchas heridas en el niño, es cuando repetimos los errores, los patrones, de heridas emocionales. Entonces, en ese momento es cuando un adulto se da cuenta de que tal vez necesita hacer un trabajo consciente, necesita reconocer esas heridas en su interior y necesita cambiar la percepción que grabó su mente subconsciente siendo niño. Porque convengamos que muchas veces no es lo que sucedió, sino cómo lo interpretamos. Porque puede suceder que mi padre o mi madre me hayan comparado mucho con alguno de mis hermanos, pero no era porque ellos querían causarme esa herida. Tal vez incluso puede ser que mi hermano saque mejores calificaciones y yo siempre soy una niña que no obtengo las mismas calificaciones. Entonces mi madre o mi padre, depende mucho de quién haya sido el que haya causado esa herida, lo que quiere es que yo mejore mis calificaciones comparándome con mi hermano mayor. Tal vez no es el método correcto, pero es como yo lo percibo de niño. Entonces, cuando nosotros cambiamos esa percepción y nos damos cuenta de que papá y mamá no querían dañarnos, sino que querían ayudarnos, sino que querían que nosotros mejoremos como seres humanos, y que incluso a consecuencia de eso tal vez yo me esforcé un poquito más en sacar buenas calificaciones, porque mis padres me comparaban o me humillaban diciendo que yo no era una buena niña, que yo era torpe, suele suceder también cuando tenemos esos diagnósticos de problemas de aprendizaje o también déficit de atención en el niño. Siempre genera, cuando tenemos ese tipo de diagnóstico en los niños, genera que los padres tengan miedo. Entonces quieren ayudarle a que el niño mejore y sin querer provocan esta herida, porque el niño utiliza siempre como un mecanismo de defensa esa sensación de no sentirse suficiente, porque los padres lo comparan, ya sea, incluso suele suceder que lo comparan con el vecinito, con el amiguito, con el compañero de grado, suele suceder. Entonces por eso también muchas veces se generan estas heridas. Pero lo importante aquí es comprender de que los padres no lo hacen de una manera negativa. Lo hacen porque es lo único que conocen. Como fueron criados bajo ese método de enseñanza, ellos vuelven a transmitir. Porque nosotros no podemos enseñar algo que no sabemos. Y como no podemos enseñar lo que no sabemos, siempre tendemos a repetir el mismo entorno familiar. Suele suceder también que en la familia se da casos en que, por ejemplo, hay muchos hermanos. Entonces a veces los padres no pueden dar todo el tiempo porque necesitan trabajar, porque no pueden estar cubriendo todas esas necesidades emocionales. Entonces dejan a cargo de otras personas, y son esas otras personas los que puede generar también esta herida de humillación, y nadie lo hace. Yo lo que quiero que se entienda a través de esto que yo comparto es que nadie lo hace con la intención de dañar la autoestima de ningún niño. Lo hacemos porque no tomamos conciencia. Entonces, si yo hoy estoy viendo un video de este tipo, porque hay muchísimos videos, hay muchos por las redes. Hoy en día esta tecnología facilitó mucho la conexión como seres humanos. Entonces hoy por hoy hay muchas técnicas. Tenemos que empezar a descartar las técnicas anteriores
que de hecho estamos comprobando como sociedad que no fueron eficientes, porque cada día como que está aumentando están aumentando las noticias desagradables con respecto a maltrato, con respecto a abusos, de todo tipo de abusos. Entonces eso proviene generalmente de ya la programación infantil, de la infancia. Estamos trayendo todas esas heridas sin resolver. Por eso es que es importante que vayamos haciendo conciencia y vayamos haciendo trabajo interno para cambiar esos patrones que nosotros tal vez hemos sentido que no fueron positivos en nosotros y nos han convertido en adultos dependientes, nos han convertido en adultos que no saben tomar sus decisiones, en adultos con mucho miedo, porque eso es lo que generan las heridas, generan adultos dependientes y con mucho miedo. Entonces, por eso es que se dificulta al momento incluso de relacionarnos. Y como ya expliqué también más arriba, las parejas mismas a veces se pueden conectar por esta herida de humillación. Y entonces nos atraemos con personas que tienen la misma herida. Si yo fui una niña humillada, de repente me atraigo con otro hombre que también tiene la misma herida de humillación. Entonces ahí se generan más conflictos. Ahí es donde entramos a la parte en lo que Carl Jung denomina la sombra. La sombra son todos esos conflictos emocionales, esas heridas que nosotros fuimos reprimiendo a lo largo de nuestra vida, y luego eso se empieza a proyectar en la relación de pareja. Más específicamente, aquello que no hemos resuelto, que no hemos sanado con nuestros padres, son lo que de adulto proyectamos en todo tipo de relaciones. Entonces vamos a ir indagando un poquito para ver cómo descubrimos nuestras heridas emocionales.